mecanismo de acción de los antidepresivos. Bueno, la fisiopatología de la depresión es bien compleja, ¿no? Cuando yo hacía psiquiatría, cuando era alumno, ¿no? Entonces te decía, pues, mira, no ha avanzado mucho el conocimiento de la fisiopatología de la depresión, o sea, ¿cuántos años ya ha pasado y no se avanza, ¿no? Decía pues este docente que nos damos el lujo de tratar una enfermedad que quizás no la conocemos bien. ¿Por qué? Porque pues para la depresión es un conjunto de signos clínicos complejos donde no se conoce solo una vía, ¿no? Porque si fuera solo causa una vía, anulas la vía y anda depresión, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Entonces, este maestro decía pues que bueno, no será de acá unos años, cuántos años se sabrá realmente la fisiopatología de la depresión. No ha avanzado mucho el conocimiento en cuanto a esto. Se asume que hay vías que están más relacionadas que otras, pero sin embargo, como dicen, nos damos el lujo de tratar la depresión a ver si funciona o no, ¿no? Entonces, en la fisiopatología, vamos viendo esta imagen. Tiene que ver mucho los neurotransmisores, fundamentalmente dos: 5-hidroxivitamina y noradrenalina. Entonces los antidepresivos, la mayoría son inhibidores de liberación de 5-hidroxivitamina o serotonina, que es lo mismo, 5-hidroxivitamina o serotonina, o inhiben la liberación de noradrenalina. Esa es una vía, la conocida, ¿no? Ahora, pues, ¿cuántas vías para la fisiopatología de la depresión? O sea, como dicen, no sabemos cómo realmente tratar esto porque no se conoce muy bien. Enfermedad que no se conoce bien, pues el tratamiento también, no sé hasta qué punto. Pero en este caso, como el trastorno depresivo está asociado a ¿qué? A mayor riesgo suicida, entonces se tiene que tratar, ¿no? Porque finalmente el paciente con trastornos depresivos mayores pues llega buena parte del suicidio, ¿no? Por eso se tiene que tratar. Miren, ahí está también el eje neuroendocrino, hipotálamo, hipófisis adrenal, el cortisol, lo que habla el doctor Pérez Andela, ¿no? El cortisol, magnesol, para el cortisol, ¿no? Ahí está. Temperamento y personalidad, que es muy complejo. Hablar de personalidad es toda una carrera, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Entonces hay también la parte genética, predisposición genética, ¿no? También, o sea, todo es multifactorial, no es que digamos, sus familiares sean depresivos, tú vas a ser, no es así, ¿no? Debe haber un factor estresante, multifactorial, el eje hipotálamo hipófisis, también está el de neurotransmisores, ¿no? Finalmente todo esto se va a la fisiopatología de la depresión. En conclusión, ¿quiénes tienen que ver? La parte genética. Uno, después dos, un estresante. Está demostrado, ¿no? Si el estresante desaparece, ya no hay depresión, ¿no? Ustedes están estudiando mal, ya ni tienen tiempo para deprimirse, entonces, muy bien. Neurotransmisores, ¿quiénes van a la cabeza? 5-hidroxivitamina y noradrenalina. Entonces los antidepresivos justamente están direccionados a estos neurotransmisores. El eje hipotálamo hipófisis adrenal, cortisol, recuerden, y en la parte del temperamento, pues, o sea, hablar de temperamento y personalidad, pues no es un poco complejo, ¿no? No hay una vía orgánica donde se sepa, así como por ejemplo fentanilo, ¿no? Receptor mu y esto produce esto, no hay eso, ¿no? Entonces tenemos que ver el mecanismo de acción, ¿no? Sobre todo a esos niveles de esos neurotransmisores. Clasificación: hay antidepresivos más tóxicos que otros, tricíclicos, antidepresivos típicos, atípicos, etc. Distimia y depresión. ¿Cuál es la diferencia entre distimia y depresión? La depresión, bueno, también lo que nos decía el maestro, ¿no? Distimia todos los tenemos, ¿no? Hay grados de tristeza, melancolía, melodia. ¿Qué se puede controlar? Digamos, desaparece el estresor, desaparece la distimia, puede haber periodos similares a la depresión, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Es que dice que la depresión
Es lo mismo que la distimia, hay anedonia, infelicidad, ganas de llorar, ¿no? Pero que la depresión se perdura en el tiempo, dura más. Y lo otro es que afecta te produce más anedonia, o sea, lo que antes te producía placer, ya no lo sientes, ¿no? Y que contribuye a alterar tu quehacer diario. Esa es la depresión, ¿no? O sea, si no altera tu quehacer diario, pues la distimia, todos lo tienen, todos lo tenemos, ¿no? Pero la depresión, sí, digamos, uno es que es más tiempo, el otro es que produce mayor anedonia, o sea, aquella anedonia significa, ¿no? Aquellas cosas que sentías, o sea, placer por hacer, ya no tienes, y dura más tiempo y afecta el quehacer diario. ¿No? Digamos, en general, las diferencias, en general, no soy psiquiatra. Fármacos de uso común, principales indicaciones y otros, ¿ya? Miren, este cuadrito de depresión y distimia, ¿ya? Esto hay que cambiar, ¿ya? Está mal. La distimia, semanas, y la depresión son meses, al revés, ¿ya? La distimia es de intensidad menor y la depresión de intensidad mayor. Como les menciono, pues tratan la depresión, el tratamiento también no es solo farmacológico, sino es polifacético. Vamos a ver, ¿no? Esta, lo que hemos visto, tiene que ver la genética, el factor estresor, ¿no? El sistema de neurotransmisores, 5-hidroxitriptamina o noradrenalina, eje hipotalámico adrenal, cortisol, temperamento, ¿no? Y finalmente se traduce el déficit, ¿no? Bueno, vamos con una clasificación un poquito más. A ver, vamos a ver, miren. Aquí está. ¿Qué de los transmisores he dicho que tienen que ver mucho con la fisiopatología de la depresión? Justo eso. 5-hidroxitriptamina o serotonina y la noradrenalina. Normalmente en la neurona presináptica se liberan justamente estos neurotransmisores, 5-hidroxitriptamina y noradrenalina. Se liberan y se une a su receptor de 5-hidroxitriptamina y su receptor de noradrenalina. Y miren, en la neurona presináptica hay otros canales que recaptan la 5-hidroxitriptamina al intracelular, recaptan la noradrenalina al intracelular, y esta 5-hidroxitriptamina o noradrenalina en exceso que se está recaptando se degrada por las enzimas, por la enzima monoaminooxidasa. Entonces, en la depresión, ¿qué cosa es lo que hay a nivel de los neurotransmisores? Hay una disminución. ¿Qué queremos lograr con los antidepresivos? Que estos neurotransmisores aumenten o disminuyan. En la fisiopatología de la depresión se asume que estos neurotransmisores, noradrenalina y 5-hidroxitriptamina, están disminuidos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos que aumenten esos neurotransmisores? ¿De manera directa o de manera indirecta? Uno es de manera directa darle esos neurotransmisores. De manera indirecta, por ejemplo, tenemos fármacos que inhiben la monoaminooxidasa. ¿Qué hace la monoaminooxidasa? Degrada 5-hidroxitriptamina y noradrenalina. Y para que no se degrade, tenemos inhibidores de monoaminooxidasa. Hay muchos. Hay que recordar la fenelcina, ¿ya? La fenelcina, que es un inhibidor de monoaminooxidasa. La monoaminooxidasa es una enzima que está presente en la mitocondria, degradando esos neurotransmisores de 5-hidroxitriptamina y noradrenalina. Entonces ahí tenemos la fenelcina. Y miren, recuerden que hay una recaptación al liberarse de la industria sináptica, se recapta la 5-hidroxitriptamina. Entonces hay inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o sea, para que aumente la concentración acá, ya no se recapta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos selectivos, solamente inhiben la recaptación de 5-hidroxitriptamina, son selectivos de eso, porque hay otros que inhiben la recaptación de 5-hidroxitriptamina y noradrenalina, ya no son selectivos estos, fluoxetina y sertralina.
La fluoxetina es muy usada, muy usada, ¿no? Bien usada. Hay un escáner que se presta acá, hay un grafiquito en la internet bien interesante donde ponen a la fluoxetina, creo que es de símbolos, ¿no? Que está agarrando a Romero, la fluoxetina está agarrando, tienes que tranquilizarte, dice la fluoxetina. Como graficar un poco los efectos de la fluoxetina, ¿no? Es como si alguien te dijera, ¿no? Tranquilízate, pero te agarra pues fuerte del cuello, ¿no? Eso hace la fluoxetina, así lo grafica, ¿no? Interesante, ¿por qué? Porque también tiene efectos colaterales, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? Muchos antidepresivos, claro, tratan la depresión, todo eso, pero predisponen a insomnio, disfunción sexual, e incluso en algunos casos aumenta el riesgo suicida. Es contraproducente, ¿no? Vamos a ver. No lo digo yo, lo dicen los libros, ¿no? Miren, después tenemos los antidepresivos tricíclicos, que de todos los antidepresivos, los más tóxicos son los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Amitriptilina, que es el más usado, pero se está dejando de usar por sus efectos tóxicos, ¿ya? Que, miren, inhiben ambos, la recaptación de 5-hidroxitriptamina y recaptación de noradrenalina, ¿no? Comparado con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina como la fluoxetina. Y miren, los tricíclicos inhiben la recaptación de noradrenalina y 5-hidroxitriptamina. También los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina como la venlafaxina hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los tricíclicos y esos dos? Y este otro es la estructura del fármaco. En este caso, la amitriptilina con T, amitriptilina, tricíclico con T, tricíclico, amitriptilina, tienen una estructura heterocíclica, similar, por eso son heterocíclicos. En cambio, esta venlafaxina no tiene esa estructura, por eso lo clasifican en otro lado, es lo mismo, el mismo efecto. Inhibidores tanto de noradrenalina, de recaptación de noradrenalina y cero también. Acá ambos, ¿quién es? Que no sea tricíclico, venlafaxina también. ¿Ya? Entonces, miren, ahí tenemos 4 grupos de fármacos. Uno, inhibidores de monoaminoxidasa, ¿no? La fenecina, que es la más usada, ¿no? Hay monoaminoxidasa A, monoaminoxidasa B, ya no vamos a entrar en detalles. Con que sepan que inhibe monoaminoxidasa, aumentando las concentraciones de 5-hidroxitriptamina y noradrenalina. Ya tenemos un grupo. Otro grupo, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Ahí está la famosa fluoxetina sertralina, ¿no? Fluoxetina al usado, ¿ya? Y después tenemos aquellos que inhiben la recaptación de ambos, tanto de serotonina como adrenalina. Como noradrenalina, perdón, tenemos los tricíclicos con D-amitriptilina y después tenemos abajo la venlafaxina. Y también ahí está, junto a la venlafaxina, y otro duloxetina con D2, inhibe los dos, tanto noradrenalina como 5-hidroxitriptamina, la recaptación, ¿no? Venlafaxina. Entonces, ahí tenemos una clasificación. Esto es lo mismo, solo de otro libro, lo mismo, es lo mismo, ¿no? Acá recuerden, miren, hay otro antidepresivo que no está en la clasificación de todo lo que hemos mencionado, el litio. ¿Han escuchado el litio? ¿Cómo les dan a algunos psiquiatras litio? Miren, ¿qué hace? ¿Qué hace el litio? Acá. Inhibe el ciclo del trifosfatidil-inositol postsináptico. De tal manera que inhibe también ese pensamiento que, finalmente, el pensamiento que son transmisión de impulso nervioso. El litio. No vamos a tocar el litio. ¿Ya? Entonces, miren, acá está una clasificación. Clase de antidepresivo tricíclico. Ya está. ¿Qué hacían los tricíclicos? Como ponte la amitriptilina, inhibe tanto la recaptación de serotonina y noradrenalina. Inespecíficos. Después otro grupo, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Selectivos, los famosos ICRS. ¿Quién está ahí? Selectivos. Fluoxetina sertralina, ¿no? Inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, ambos. Venlafaxina. Recuerda que tricíclicos también hace esto, pero no tienen la estructura de la venlafaxina, por eso lo clasifican en otra parte.
Otro grupo, inhibidores de monoaminoóxido, prenegesina. ¿Ya? Y los atípicos, que no tienen nada que ver con estos mecanismos de acción, tienen otros mecanismos lo que vamos a hacer. Por ejemplo, los atípicos, recordar por favor la mirtazapina. ¿Ya? ¿Listo? Dicho sea esto. ¿Ya? Acá me estoy olvidando, por favor, los PRAM, inhibidores selectivos de la reacción de cerebro, igualito que la fluoxetina, la sertralina, los PRAM, escitalopram y citalopram. Hoy en día ya se está dejando de usar la fluoxetina, claro, se usa todavía, es más barato, más cómodo, pero los que tienen posibilidades están comprando citalopram, escitalopram, que tienen menos efectos adversos. Ya recuerdo. Lo mismo, esto es lo mismo, está lo mismo. Entonces, los tricíclicos, ¿qué hacen los tricíclicos? Inhiben recaptación de noradrenalina y 5-hidroxitriptamina, ¿cierto? Pero tricíclicos por su estructura, nada más, punto. Miren, peligrosos, son peligrosos en casos de sobredosis. Si hay sobredosis, ¿qué neurotransmisor va a aumentar entonces en la industria sináptica? La 5-hidroxitriptamina y la noradrenalina. Se elevan mucho y van a producir todos los antidepresivos cierto grado de síndrome que se llama el síndrome serotoninérgico, ya que vamos a ver. Eso sí he visto bastante, ¿no? Porque ahora hoy en día, no sé qué estará pasando, ¿no? O siempre había, o recién se ve qué será. Por ejemplo, otra vez en la privada, de los 6 pacientes de UCI, 4 eran jóvenes. Y esos 4, todos eran intentos de suicidio, ¿no? Uno se había tomado clonazepam, 30 tabletas, otro se había tomado su veneno, otro se tomó fluoxetina, las 30 tabletas, y la otra, pues bueno, se había caído después, se había tirado traumatizada. Entonces, bien frecuente, chicos, hasta vieron bastante. Hace poquito nomás, hace 3 días, un turno en la clínica, eran 2 pacientes de alta, no de alta, sino 2 pacientes, uno a piso y uno al cielo, ¿no? O sea, era un intoxicado por veneno. Y era mayor, o sea, mayorcito, 60 años, ¿no? Imagínense, 60 años, o sea, no discrimina edad, ¿no es cierto? Y luego me quedé con 4 pacientes, o sea, 4 pacientes, y de los 4 ingresé 2 más. Uno con neumonía y el otro era un jovencito de 21 años que también se había tomado veneno, ¿no? Joven, 21 años, ¿no? Entonces está bien frecuente este tema, ¿ya? Las intoxicaciones por venlafaxina, por fluoxetina, por sertralina, ¿no? Lo que pasa es que está a disposición, pues, ¿no? A veces el psiquiatra te da para 60 días, digamos. Entonces, no sé, pues, en un caso de desesperación, que sea, ¿no? La mayoría son con consumo de alcohol, por si acaso, no son tampoco así sanos, ¿no? Entonces se toman pues, las 30 tabletas, ¿no? Claro, vienen con depresión, así casi en paro, se les intuba, se espera el efecto y salen, ¿no? Bueno, entonces está frecuente, entonces no sé por qué. ¿Qué será? Ya entonces tendrían que estudiar ustedes la depresión, con qué frecuencia se está dando, ¿no? Intoxicaciones. Ya los tricíclicos, pues ya hemos visto, tienen, bueno, contigo ahorita vamos a ver. Efectos colaterales, miren, todos tienen este mismo esquema de efectos colaterales. Escuchen. Droga, ya digamos acá cualquier antidepresivo, tienen efecto anticolinérgico, algunos, ¿no? Otros, drogocidas, ¿qué significa? Somnolencia. Después produce insomnio y agitación, o sea, parece contradictorio. Por un lado puede producir insomnio y a la vez agitación, o sea, es como un sueño de Freddy Krueger, ¿no? O sea, estás como insomnio, estás agitado y aparte estás con somnolencia, ¿no? O sea, un poco incómodo, ¿no? Yo creo que esto es incómodo, ¿no? Por un lado estás con insomnio, por un lado estás agitado, o sea, como cierto delirio, por otro lado estás somnoliento, ¿no? Produce hipotensión ortostática, QT prolongado, algunos casos son de arritmias malignas, toxicidad gastrointestinal, ganancia de peso y disfunción sexual. A ver, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que es común a todos los antidepresivos.
Por supuesto, no todos los antidepresivos producen todo esto. ¿Los más tóxicos cuáles son? Los antidepresivos que sí tienen la mayoría todo esto. Por ejemplo, nos vamos a lo que he dicho, el antidepresivo, ¿dónde está? Amitriptilina, ahí está. ¿Produce efecto anticolinérgico? Sí, 4 cruces. Somnolencia, también. Insomnio, agitación, no, 0. Hipotensión ortostática, 3 puntos. ¿Qué es hipotensión ortostática? Esa baja de presión y la posición de cúbito al pararse, ¿no? Hipotensión ortostática. QT prolongado, también. Toxicidad, gastroenteritis, también. Ganancia de peso, por ejemplo, las mujercitas, ¿no? ¿A qué mujercita le gusta pues ganar de peso? Ganancia de peso. Y lo otro, disfunción sexual, o sea, disminuye el líbido. Entonces, ¿qué prefieren a ver ustedes? Si fueran psiquiatras, ¿qué darían a su paciente? De estos antidepresivos ¿darían un tricíclico? De repente evitarían por sus efectos colaterales, ¿no? Porque mucho efecto colateral, de repente sería no el elección, sino lo último que den, ¿no? Si fueran psiquiatras, ¿no? Mucho efecto colateral. Entonces, ahí está, todos los efectos colaterales de los tricíclicos. Ahí está, tiene efectos bloqueantes muscarinos, o sea, antimuscarinos. ¿Qué produce? Antimuscarínicos, sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento. Recuerden que, por ejemplo, ese paciente que les he dicho que se toma veneno, ¿cuál es la? Racumín, por ejemplo. El racumín tiene cumarínico, anticoagulante, y tiene también carbamato, y algunos tienen organofosforato. En el sentido de los fosforados, ¿cuál es? Atropina. Y la atropina, ¿qué efecto buscas? ¿Cuándo suspendes atropina? ¿Cuándo suspendo atropina? ¿Hasta qué punto doy la atropina? Porque se da pues una bola cada minuto, cada 2 minutos, ¿no? 50 cantidades siguientes de atropina, toda la fila de atropina, unas 100, 200 ampollas de atropina, ¿no? Se usa en un día, 2 días. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que haya efecto. ¿Qué efecto? ¿Qué efecto? Esto, ¿no? Efectos antimuscarínicos, ¿cierto? Por ejemplo, que tenga piliasis, que la boca esté seca, ¿no? El tracto está seco, las mucosas secas, la mucosa ocular seca, todo seco, ¿no? Entonces hasta ahí para la atropina, ¿no? Tienes que llegar a intoxicación por atropina, ¿no? Y miren, estos antidepresivos tricíclicos tienen justamente esos efectos antimuscarínicos, sequedad de boca, sequedad de ojos, estreñimiento, ¿no? Y producen todo esto. ¿Y cuál es el más usado? ¿Cuál es el dicho? Amitriptilina. Hay varios, no tiene sentido nombrarlos todos, y amitriptilina, ¿no? Los selectivos de recaptación de serotonina, ¿quién les he dicho que está presente acá? Sertralina y fluoxetina. Nada más. ¿Qué hacían? Inhiben selectivamente, solamente la recaptación de 5-hidroxitrina. Además, las sustancias colaterales. Contraindicaciones, bueno, vamos a ver, ahí está. Aparte, ¿qué más les he dicho? Los PRAN, ¿no? Citalopram y citalopram, que se está usando hoy en día también. A ver, ¿en este anticolinérgico tienen? La mayoría no, entonces no vas a tener ese problema de sequedad de boca. ¿Qué más? Somnolencia, fluoxetina, tampoco, no lo tienen. O sea, no vas a estar, digamos, acá en clases durmiendo, ¿no? A ver, insomnio, agitación, sí tienen la fluoxetina. Insomnio, ¿qué es el insomnio? O sea, no poder conciliar el sueño, ¿no? Y agitación quiere decir que estás en una especie de delirio, ¿no? Estás así como en estado de alerta, ¿no? Hipotensión ortostática, puedes tolerar todavía la hipotensión ortostática. QT prolongado también, bueno, no hay punto que no llegues a arritmias, bien. Toxicidad gastrointestinal, ganancia de peso, fluoxetina, no tienen. Y disfunción sexual, la mayoría sí tienen la misma cantidad en cuanto a disfunción sexual. A ver, si fueran psiquiatras, ¿cuál darían de estos? A ver si los que casi lo mismo como el citalopram, ¿no? Aunque un poquito menos, pero más acá el QT prolongado que puede ser tolerable y disfunción. Mira, todos tienen disfunción sexual.
fluoxetina, sertralina, a ver, también, pero son los más usados, la fluoxetina es uno de los más usados, ¿ya? Es citalopram, sertralina. Entonces acá está, a ver, contraindicaciones, a ver, hasta ahí nomás de ambos, ¿con quién no se podría combinar, por ejemplo, en este caso? Si produce QT-prolongada, bastante interacciones con fármacos antiarrítmicos. Por ejemplo, si produce somnolencia, ¿con qué otros fármacos, digamos, tener cuidado de combinar? No es que no se combine, sino tener cuidado. Con benzodiazepinas, con analgésicos opioides, por ejemplo, etcétera, etcétera. Igual acá la fluoxetina, etcétera, etcétera. Miren acá. Me produce alteraciones del sueño, tenemos inhibidores selectivos de hidratación de serotonina, fluoxetina, disfunción sexual, ¿no? Esta no, o sea, por eso decía teoría, ¿no? El psiquiatra que nosotros nos enseñamos, no sé si seguirá todavía acá, o sea, ya este doctor, una cosa, ¿no? Nos damos el lujo de tratar enfermedades de crónicas que quizá no conocemos, porque esto es complejo, ¿no? Complejo. Citalopram, ¿no? Ya está. Entonces, ahora inhibidores de recaptación de ambos, de serotonina y adrenalina, que no sean cíclicos. Ahí tenemos la duloxetina con D2 de ambos y la venlafaxina. Ya a ver, vamos a los efectos colaterales. Tienen menos mínimo. De esto, lo que estamos usando bastante es la venlafaxina, ¿ya? Solo que recuerden que el tratamiento según las guías clínicas, no hacen de acuerdo a la farmacología. La guía clínica es otra cosa y la farmacología es otra, ¿no? Miren, efecto anticolinérgico, no, somnolencia no, insomnio, agitación sí, hipotensión casi no. ¿Qué es lo que más producen los inhibidores de recaptación de noradrenalina y 5-hidroxivitamina? Toxicidad gástrica. ¿Otro qué tipo de toxicidad? Estreñimiento. Ya algunos también diarrea se van a un extremo, ¿no? Bueno, otros efectos, ¿no? Ganancia de peso, poco, y disfunción sexual también sí hay, ¿no? Pero más toxicidad gastrointestinal, ¿ya? Ahí están, se acuerdan, duloxetina, venlafaxina, ¿no? Ahora, cuando yo alguna vez vi una señorita que se tomó 30 tabletas de venlafaxina, estuvo 3 días en el regional, le dieron de alta, y luego de una semana vino con diplopía, agitación, vino con arritmias, así. Bueno, averiguando un poco, el efecto de la toxicidad puede durar hasta 21 días. 21, por eso era ¿no? ¿Y cuál será pues el antídoto? No hay antídoto, todo es tratamiento de soporte. Por ejemplo, esa vez esa paciente estaba con delirio, gritaba como si tuviera pues, cierta psicosis, estaba taquicárdica, hipertensa. Bueno, pues una ampollita de diazepam le puse y tranquilo, ¿no? Se durmió tranquilo. Aunque, miren, la literatura dice que tener cuidado con las benzodiazepinas, ¿no? Pero esto es el tratamiento de soporte, porque si está con euforia, agitación psicomotriz, pues usar una benzodiazepina. Claro, por supuesto, con cuidado, ¿no? Inhibidores de monoaminoxidasa que hacían, inhibían a la monoaminoxidasa mitocondrial, disminuyendo la degradación de 5-hidroxivitamina y no. ¿Qué es ahí? Seligerina. Pasamos, no son muy usados los inhibidores de monoaminoxidasa, miren, efectos colaterales más de los. Entonces, si les pregunto, ponga usted 7 efectos colaterales de los antidepresivos en general, ya pues ponen. A ver, dígame otro bonito. QT prolongado. Ya, QT prolongado. Otro. 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 Ya, pues ahora otro. Otro. Ganancia de peso. Otro. En general todos los fármacos se producen. Cualquier sí, y Steven Johnson también. Ya, Steven Johnson. No se olvide. Ya está. Miren, en cuanto a toxicidad de los inhibidores de monoaminoxidasa, se puede ver síntomas leves. Miren, cuando hay síntomas leves,
esa paciente que les dije vino así, agitación, taquicardia, ahí está, elevación de temperatura también tenía, y diaforesis, ¿no? También tenía un poquito de hipertensión. Pues por eso es que con esa bolita de diazepam que se le dio, calmó. Calmó. Signos moderados, estado mental alterado, taquicardia, vómitos, arritmias, hipertensión. Signos severos, hipertermia maligna, mira, hipertermia maligna, convulsiones, depresión del sistema nervioso, coma, depresión cardiorrespiratoria. En este caso, ¿dónde se va? ¿A hospitalización? A UCI. Cuando hay signos severos, pues a UCI, para dar soporte. En la UCI, lo que se da tratamiento de soporte. Signos leves, probablemente son la hospitalización, UCI, nada más, signos malos también, ¿no? Lo que pasa es que para estos pacientes que están hospitalizados por esto tienen que ser un área especializada, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen bastante riesgo suicida, ¿no? No sé si habrán escuchado que algunas veces se tiran, por ejemplo, del séptimo piso del Remaliati, acá también en el centro se han tirado del segundo piso, ¿no? Porque no están realmente totalmente controlados, pues. Bueno, bien, a ver, escuchen, hay una sustancia que se llama la tiramina. La tiramina de la dieta, ¿ya?, se absorbe en la pared intestinal. En la pared intestinal, esta tiramina se degrada por la monoaminoxidasa a una parte, pero aún así, degradándose en la pared intestinal, pasa a la circulación sanguínea de esta tiramina, y por el endotelio vascular también se degrada una parte de tiramina, pero aún así una parte de esta tiramina pasa a la membrana presináptica y estimula esta tiramina a liberación de más neurotransmisor de noradrenalina. ¿Para qué me sirve explicar esto? Porque algunos alimentos dicen que algunos alimentos aumentan la proporción de tiramina, ¿ya? ¿Y la tiramina qué hace? La tiramina aumenta finalmente se degrada el tracto gastrointestinal, se degrada en la sangre, pero siempre un porcentaje llega y estimula la liberación de este neurotransmisor de noradrenalina y de 5-hidroxitritamina. Y cuando hay en exceso 5-hidroxitritamina y noradrenalina, ¿qué se produce? El síndrome serotoninérgico. Y la tiramina puede aumentar el riesgo a este síndrome serotoninérgico, ¿ya? Entonces, justamente aquí está la imagen donde preguntan en el MIR, ¿no? ¿Qué alimentos están prohibidos en el tratamiento con inhibidores de monoaminoxidasa? Aquellos que tienen tiramina, ¿ya? Aquellos que tienen tiramina, porque la tiramina hace que se liberen más neurotransmisores de noradrenalina y serotonina, y la inhibidor de monoaminoxidasa, ¿qué cosa hace? El inhibidor de monoaminoxidasa aumenta concentraciones de noradrenalina y 5-hidroxitritamina, o sea que potencia su efecto y aumenta el riesgo de síndrome serotoninérgico. Entonces, aunque no les parezca insignificante, mira, esto han preguntado en mí, ¿no? ¿Qué alimentos están prohibidos en aquellos pacientes que toman inhibidores de monoaminoxidasa? Como la seligelina, ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen bastante tiramina, ¿no? Por ejemplo, patés de hígado, embutidos fermentados, que son habas, setas, plátanos, conservas, ¿no? Y son preguntas, ¿no? Bebidas alcohólicas, sobre todo vino y cerveza, que aumentan la cantidad de tiramina y aumentan la toxicidad por inhibidores de monoaminoxidasa, ¿ya? No lo digo yo, ahí está la pregunta. A ver, toxicidad. En caso de inhibidores de monoaminoxidasa, ¿qué puede hacer? ¿Hay antídoto? ¿Antídoto? No. Todo también es tratamiento de eso. Primero lo que les he dicho. Para tratar esa agitación, taquicardia, miren, ¿qué se puede usar? Benzodiazepina, diazepam. Por supuesto, a dosis correctas en un contexto clínico adecuado, ¿no? Entonces, no hay antídotos, todo es soporte. Incluso, miren, resucitaciones en casos de sobredosis tóxica, pues, vía aérea, ventilación mecánica, UCI, etcétera, etcétera.
Antidepresivos atípicos, los que no caben en las demás clasificaciones. Recordad por favor la mirtazapina. Es lo único que les voy a preguntar, mirtazapina. ¿Qué hace la mirtazapina? Ahí está, ¿no? Ahí está, miren, la mirtazapina, ¿qué hace? ¿Ven? Bloquea a receptores alfa 2, tiene efecto antihistamínico y aparte también bloquea efecto del 5-hidroxitriptamina. Antagonistas de 5-hidroxitriptamina, antagonista del receptor alfa 2 y antihistamínico. ¿Ya? ¿Listo? Ahí también los efectos colaterales tienen más ganancia de peso y somnolencia. El antidepresivo atípico más frecuentemente usado tenemos la mirtazapina, también es el bupropion. Nada más, esto es más de lo mismo. Metabolismo de todos los antidepresivos, la mayoría en el hígado, pasan a la circulación sistémica, metabolismo hepático y excreción renal. Síndrome de efectos adversos, ahí está. Efectos adversos, miren, de todos. Cantidad de efectos adversos. Ya hemos visto, ¿no? Todos los efectos adversos, ¿en qué hemos visto? En acá. En todos estos que hemos visto. En todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que lo hemos clasificado en 8 grupos. Son todos. Por ejemplo, hemos hablado, ¿qué efectos anticolinérgicos? Mencionan ustedes 5 efectos anticolinérgicos. Mencionan 5 efectos anticolinérgicos. ¿No? Todo lo que es sequedad. ¿Listo? Ya, con eso terminamos. Síndrome serotoninérgico. ¿Qué nos produce el síndrome serotoninérgico? Se produce por un aumento desmedido de las concentraciones de 5-hidroxitriptamina o serotonina. ¿Por qué? Justamente por los antidepresivos. O porque inhiben la monoaminoxidasa, porque inhiben la recaptación de noradrenalina y 5-hidroxitriptamina o porque potencian su efecto de los mismos. Hay síntomas leves, miren la mirtazapina, pero todos producen, unos más que otros, ¿no? Todos, ¿ya? Todos. Miren, el tratamiento de antidepresivos, solo para recordarles, miren, fase de remisión, por lo general, los antidepresivos tardan 2 a 4 semanas en comenzar a ejercer su efecto, miren. O sea, mínimo, entonces, ¿cuánto tengo que dar? 4 semanas, no es poco, ¿eh? Un mes. Fase de continuación debe durar entre 6 y 12 meses, o sea, hasta el año, ¿no? Hasta el año. Pero miren, es tan complejo y hasta refractario que hay una fase de mantenimiento que puede durar, ¿no? Toda la vida, es más duradera, se recomienda en casos de mala evolución. Miren, su episodio, 6 a 8 semanas, 4 a 5 meses, 1 a 5 meses, 4 a 5 años, indefinido. Por supuesto que si tomas de manera indefinida, pues tienes más efectos colaterales en el tiempo. Ahí vas a ver ya todos los efectos que hemos visto. En 6 semanas verás, bueno, de repente, ¿no? Pero más cuando tomas de manera correcta, ¿no? Ahí también, miren acá, lo dice Goodman, por ejemplo, el citalopram, ¿en qué se puede usar? Trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, ¿no? Pero, ¿cuál es qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, con todos la fluoxetina, citalopram, la fluoxetina que bastante se usa, la sertralina, el clozapram, citalopram, ¿se puede usar trastornos de ansiedad y depresión? Sí. Trastorno obsesivo compulsivo, sí, ¿no? ¿Y qué riesgos tienen? Efectos secundarios que hemos visto, pero miren, incrementa el riesgo de pensamiento y comportamiento suicida. Entonces, esto dice Guzmán, ¿no? Entonces, como psiquiatras, ¿qué harían ustedes? ¿No? Pero hay también escuelas, ahí dicen que ya hay estudios, como les digo, las guías clínicas, donde tratar la depresión disminuye más bien. Muy aparte, eso es, digamos, aisladamente farmacológicamente, que puede aumentar el riesgo suicida, pero en estudios han demostrado más bien disminuir la tasa de suicidio. O sea, dicen que incluso el tratar la depresión, así sea una gota en el mar, va sumando, porque es terapia conductual, terapia farmacológica, anular el factor estresor, etcétera, ¿no? Venlafaxina, ansiedad, depresión. No, miren, duloxetina puede usar en síntomas de menopausia, síntomas de, no en la parte hormonal, sino síntomas de menopausia, ¿cuál es? Irritación, irritabilidad, ¿no es cierto?
a veces hay psicosis también por la menopausia, ¿no? Entonces, por eso se usa la vacuna de fluoxetina, ¿no? Acá, antipsicóticos atípicos, ¿no? Olanzapina, quetiapina, risperidona. Recordad, por favor, antipsicóticos atípicos, anoten quetiapina, olanzapina, risperidona. Tienen otro efecto. Miren, ahí está. Es un resumen en los que se pueden usar los antidepresivos. A ver, trastornos de ansiedad, ya está. ¿No? Ansiedad, depresión. Miren, trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Ahí está. Trastornos de la conducta alimentaria, ¿cuáles? Anorexia, bulimia, antidepresivos. Trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Bien, ¿no? O sea, será, pues tendrán que investigar, ustedes tienen que investigar eso, ¿no? ¿Se estarán usando bien? ¿Estará bien usar estos, por ejemplo, en estos? Porque recuerden que en la historia de la medicina muchos casos que eran enfermedades, en los años no terminan siendo una enfermedad, ¿no? Con los estudios. Dependencia del tabaco, se usa. Amitriptilina para tratar de dependencia del tabaco. Y la narcolepsia, por ejemplo, aquellos adictos a fentanila, a heroína, cocaína, podemos usar antidepresivos tricíclicos como puente para el destete y dejar de usar. ¿Ya? Ahí está otra vez, miren, un algoritmo de los desórdenes depresivos, ¿no? Que ya no vamos a entrar en detalles. ¿No? Ya. Ahí nomás, ¿ya? Listo.